cuando quiera. Cuando digas, yo llegar a ¿Tú eres? ¿Y tu hermano? David. ¿Dónde anda David? ¿Y tu padre dónde anda? Dile que ya no sea tan mundano, que nos visite de vez en cuando. Sábado está toda la familia completa. No, por ahí tienen su iglesia del parque. Yo estoy entrenando del valle. Ya, nosotros hacemos eso de día. Entonces, ¿qué? ¿Puedes volver a comer un sábado si quieres? Apunta en el teléfono. 72, 22, 60, 30, 30. ¿Qué dividido esto? Sí, se lo voy a pasar a mi papá también para que le hable. Pablo. Amén. Sí, me acuerdo de tu hermana. ¿Dónde anda? ¿Mi hermano? Tu hermana. Mi hermana con mis papás. Todavía está en la prepa. Listo. Julián Cipriano, maestro de música del Instituto Manuel Hermoso. Los que tienen a sus hijos allí en el instituto, sus hijos aprenderán a tocar el piano como lo hace él. Si alguno no tiene a sus hijos todavía en el Ponce, es tiempo con esta demostración de que a inscribir. Gracias, Julián, por esa preciosa música. Queremos decirles también, agradecer al pastor Abimael Vázquez, Departamental de Jóvenes, Ministerios Personales, Escuela Sabática y Evangelismo y de Publicaciones de la Misión del Valle de México. Si alguno no lo ubica, actualmente él es el departamental. Quien dio la bienvenida al contador Raúl Villafán, secretario y tesorero, con los todos ustedes. A continuación voy a pedir al pastor Jorge García que tenga la bondad de venir acá con nosotros para presentar al orador que ha sido invitado especialmente para estar en esta noche especial. Nos hace falta varios de los que se invitaron, sin embargo vamos a aprovechar bien el tiempo. Pastor García, creo que tenemos un privilegio de que esta noche tengamos un hombre de la conferencia general con nosotros. Díganos, señores. Buenas noches, hermanos. Es una alegría poder saludarles y tener la oportunidad de introducir a quien Dios ha elegido para acompañarnos en esta noche. Él es el doctor Alberto Tim, con doble M, Tim. Y él es originario del Brasil. Está casado y tiene 3 hijos, un varón y 2 damas. Él ha servido a la iglesia en diferentes responsabilidades. Como pastor de distrito, sirvió durante algún tiempo y después fue fundador del Centro White y del Centro Nacional de la Memoria Adventista en el Brasil. Después, él sirvió como profesor de teología en el Centro Universitario de Sao Paulo. Y allí mismo sirvió un año como coordinador del posgrado. Después, él fue del Seminario Adventista Latinoamericano Teológico durante 4 años y medio. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Andrews en Michigan
y allí él obtuvo el grado o el estudio en estudios adventistas y teología sistemática. Su tesis tiene como título El santuario y el mensaje de los tres ángeles, factores integradores de las doctrinas adventistas, que ha sido publicado en inglés, en portugués y en español. Ha sido autor de numerosos artículos, de otros libros. Hay uno que tiene que ver con el día sábado. Recientemente ha grabado algunos de los repasos de la lección de escuela sabática del trimestre que estamos iniciando en relación con el santuario en la división sudamericana. Así que si alguien quiere escuchar las explicaciones relacionadas con la lección de este trimestre y el santuario, en la página de la división sudamericana, en el apartado de escuela sabática, ustedes van a poder encontrar videos cada semana. Parece que está fallando un poquito el micrófono. Actualmente, él trabaja en el White State en las oficinas de la Iglesia Mundial, en la Conferencia General. Él es director asociado del White State y entre diferentes asuntos, él atiende el área que tiene que ver con teología y la supervisión de la enseñanza del espíritu de profecía en las universidades adventistas alrededor del mundo. Es un hombre sencillo, al que Dios ha usado en el pasado y que estoy convencido que Dios lo utilizará para el beneficio de su iglesia en el Valle de México una vez más durante esta noche. Así que pongamos la mayor atención posible, tomemos nota para que podamos compartir algunos de los pensamientos que recibamos en esta noche con nuestros hermanos en las iglesias a las que pertenecemos. Así que, doctor Tin, si gusta venir, acompañarnos y entonces dirigirnos en la primera parte del estudio de esta noche. Le damos una bienvenida al doctor Alberto Tin. Bienvenido. Es para mí un gran privilegio poder estar con ustedes en esta oportunidad. No es la primera vez que vengo a México, pero siempre mi dirección era la región de Monte Morelos. Y conocer la capital y visitar algunos lugares. Yo quedé muy impresionado por el desarrollo y principalmente con la riqueza histórica que México tiene. Esses eram os indígenas del primer mundo. E que Deus pueda bendecir a vida de cada um de ustedes. E mais importante do que conhecer o país é conhecer a cada um de ustedes, mi hermano y hermana en la fe. E en la esperanza de muy pronto estarmos juntos en el reino del cielo. Nuestra familia adventista, la mayoría de nuestros hermanos y hermanas no nos conocemos, pero vamos a tener el privilegio de conocer en el cielo. Gracias al presidente de la misión, el pastor García, por el privilegio que tenemos ese encuentro aquí y espero que sea de provecho. Estamos un poco avanzados con el tiempo, pero vamos a repasar algunos temas que me parecen interesantes. Y entonces, quizás tengamos un poquito de tiempo para preguntas. Vamos a ver si logramos avanzar. Ahora no sé en qué dirección tengo que apuntar, para aquel lado, para beneficio de aquellos, o entonces para ellos. Alguien va a quedar discriminado aquí. Quizás tenemos que cambiar un poquito. El tema
tema es una voz profética para el tiempo del fin. Y por supuesto, tú sabes que nosotros tenemos una comprensión muy interesante en cuanto a esto. Si alguna vez tú tuvieras el privilegio de viajar a Buenos Aires, en Argentina, y volar más para el norte de Argentina, tiene la ciudad de Santa Fe, Córdoba y otras. Quizás puedes mirar de arriba el famoso delta del río Paraná. Yo escuché que él tiene como 300 kilómetros de extensión y cerca de 80 de ancho, dependiendo de la región, por supuesto que tú estés, pero tiene varios canales ali. Muchos de ellos no son navegables. Y cuando un navio viene extranjero para Buenos Aires y tiene que subir el río Paraná, normalmente un piloto local del país tiene que manejar el navío para ir por el canal que sea navegable. Tú sabes que la historia del mundo puede ser comparada a un río que pasó por montañas, por lugares con rocas y todo, y antes de terminar en el océano de la eternidad, forma un gran delta religioso, ideológico y filosófico, con cantidad de interpretaciones y teorías distintas. Y tú sabes cuántas denominaciones cristianas existen en el mundo hoy. Yo no creo que alguien sepa, pero en la última edición que yo conozco de la Enciclopedia del Cristianismo, que fue publicada por la Universidad de Oxford en el año 2001, ya tenían listadas 34.000 denominaciones cristianas distintas. Por la curva del crecimiento, algunos dicen que hoy nosotros quizás tengamos cerca de 40.000. Y todas diciendo que están basadas en la Biblia. Fue exactamente para ese momento de la historia humana tan difícil que el Espíritu Santo, o Dios, nos dio una voz profética para el tiempo del fin, que sería el momento más difícil y crucial de la historia humana. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el don profético en el periodo bíblico. Si tú fueres ver en el periodo bíblico, había profetas canónicos. E o que são profetas canônicos? São aqueles que escreveram e que seus escritos, ou pelo menos parte de seus escritos, estão em la Santa Bíblia. Pero además de los profetas que escreveram algo que está registrado en la Biblia, também temos profetas não canônicos. Alguém tem algum exemplo de um profeta não canônico? Que não tem um livro adentro? Juan Bautista, tienes um livro de Juan Bautista? Não. Elias tampouco. Eliseu. Quem mais? Há quantidade, pero hasta mujeres profetizas. Sim. E Jesus também era profeta. Por supuesto, Dios, pero era profeta y tenemos en el libro de Jesucristo. Tenemos personas que escribieron sobre Jesús y que registraron sus enseñanzas. Entonces, la autoridad de un profeta no canónico no es necesariamente inferior a la autoridad de un profeta canónico, porque la autoridad está en quién? En Dios, no en el profeta. Pero la función es distinta entre uno y otro. Ahora, nosotros necesitamos de un profeta moderno. Si tú preguntas a los calvinistas o que siguen la teología de Juan Calvino, que era francés y que ejerció su ministerio mayor parte del tiempo en Suiza, en Ginebra,
Mejor. Él decía, y también los calvinistas, que el don profético só caminhou hasta quando el apóstolo, e depois não mais profetas. Por lo tanto, el don profético não quedou para a igreja como tal, solo para os apóstolos. Se tu vas a los carismáticos ou pentecostales, eles vão te dizer que qualquer pode ser profeta adentro da congregação. Por isso lo chamamos de pan-profetismo, ou seja, todos profetas. Nós, como adventistas do sétimo dia, aceitamos o princípio da sola escritura, que é uma expressão em latim que significa a exclusividade da escritura. Então, nós creemos que tudo que necessitamos para a salvação está neste livro. E que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. E, además disto, intérprete de si mesmo. Pero al mismo tiempo que creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, también creemos en los dones del Espíritu que son prometidos adentro de la misma Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, si yo digo lo siguiente, no acepto los dones del Espíritu, porque tengo la Biblia, yo estoy aceptando quizás toda la Biblia, con excepción de las partes de la Biblia que prometen dones del Espíritu. Entonces la Biblia lo promete y yo no lo acepto. Esto es una incoherencia. Entonces no estoy aceptando toda la Biblia si yo rechazo los dones que la misma Biblia lo promete. Ahora, ¿por qué nosotros aceptamos una manifestación moderna del don profético? E mira, eu estou falando muito que tu já conheces, então não é uma novidade, mas vamos depois caminhando pouquinho, quizás em alguma direção que pode ser um aporte, eu espero por lo menos. Em primeiro lugar, o dom profético na Bíblia é um dom permanente da igreja. É um dom para a igreja. Não é um dom que quedou, que morreu. Pero tampouco quando eu digo que é um dom permanente, não é que sempre necessitamos ter profetas. Este é um dom permanente da igreja que pode se manifestar sempre que Deus lo considere necessário. É interessante que uma outra característica, eu não vou tomar muito tempo em isso, que já é mais ou menos conhecido, e ali tu tienes em Romanos, se tu fores a mirar Romanos uma vez em 1 Coríntios 12 vezes e também em Efésios, em las listas de los dones del Espírito, tu tienes o dom de profecia. Interessante que diz alguns para apóstolos e outros para profetas. Agora, se o dom profético estivesse restringido a los apóstolos, o mesmo texto não diria que uns para apóstolos e outros para profetas. El apóstolo pode ser profeta também, pode ter, pero são dones distintos. E é interessante essa coisa. Efésios capítulo 4 diz que os dones do Espírito, incluindo o dom de profecia, foi concedido à igreja para a edificação. Lleguemos a la unidade. Mira, quizás aquí en la misión del Valle, todos se aman y son amados. Y no hay más política adentro de la iglesia. La iglesia está lista para la trasladación. Pero yo conozco otros sitios donde los creyentes todavía pelean entre ellos.
Mientras nosotros no lleguemos a la unidad de la fe, todavía los dones, incluso el don de profecía, son pasibles de manifestarse. Ahora, hay una otra cosa. Los creyentes deberían rechazar solo los falsos profetas. O que dice? Nosotros não estamos lendo os textos porque a maioria conhece os textos de memória. O que diz São Juan, o 1 Juan capítulo 4, verso 1? Provado? Alguém quer ler o texto para nós? Quizás essa seria bueno. Porque muitas vezes falamos muito da Bíblia e não deixamos a Bíblia falar para nós. Que diz o texto? É interessante que o texto diz que temos que provar os espíritos. Por quê? Porque falsos profetas existem. Então, quando habla de espírito, está falando do dom profético. Agora, pode existir o falso sem existir primeiro o original? Eu não posso falsificar algo que não existe. Agora te pergunto uma coisa, quem foi que escreveu estas palavras? Quem foi? Juan. E quem era Juan? El discípulo amado, pero además de discípulo amado, foi o último de los apóstolos. Quando todos já haviam ido, ou de los 12 já haviam morrido, ele era o que quedou. E então, se tu fores perguntar a los discípulos ou a los apóstolos, o dom profético terminou com vocês? Quem seria o melhor para contestar? Juan el último. Mira, se ele for o último, ele não necessitaria de ser provado os espíritos, ele poderia simplesmente dizer, depois de mim, só falsos, porque eu sou o último. Quando ele mesmo diz provar os espíritos, é porque assim como o falso